un tema bastante interesante por tratar. Recuerden que este tema lo vamos a dividir en dos sesiones. Cómo implementar con éxito la analítica de datos de un proyecto. Hoy es la primera parte, mayo 16, 3 de la tarde, y mañana 17 de mayo tenemos la segunda parte. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Julián Delgadillo, quien nos va a estar compartiendo esta actividad. Las preguntas las podemos ir formulando a medida que vayan surgiendo y con mucho gusto las vamos abriendo micrófonos o las pueden ir incluyendo en el chat. También en el chat de esta reunión voy a estar compartiendo el enlace por si de pronto desean compartirlo con sus colegas y así sumarnos a esta actividad. Ingeniero Julián, bienvenido nuevamente a todos los asistentes. Lo invitamos a que haga una breve presentación de su hoja de vida y arrancamos con el tema. Bienvenido, ingeniero Julián. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a CIEN por la invitación para participar de este espacio. Muchas gracias a los que se encuentran conectados por asistir. Eh, Mucho gusto de estar aquí. Yo soy Julián Delgadillo, soy ingeniero electrónico de la Universidad INCA. Me he dedicado los últimos años de mi vida no solamente a lo que tiene que ver con la parte de especializarme con estudios de posgrado en administración y en liderazgo y gerencia de proyectos, sino también a eh, especializarme en el mundo de los datos, en el mundo de la analítica y cómo sacar provecho de ellos para poder agregar valor en las organizaciones y poder tomar mejores decisiones o decisiones informadas. Hoy la idea es hablar un poco de justamente de eso, de analítica y compartirles un poco del conocimiento de cómo se puede comenzar a tener mejores resultados a la hora de implementar con éxito la analítica de datos en un proyecto y cómo llevar estos temas en un paso a paso en el que podamos hacer que los presupuestos y los recursos y los tiempos se consuman de una manera mucho más eficiente. Entonces, sin más, y si no hay nadie que tenga alguna pregunta, arrancamos. Entonces, quiero arrancar por hablarles un poco, por darles un poco del contexto acerca de qué es de lo que estamos hablando y cuál es el universo del que vamos a estar haciendo uso a lo largo de la presentación. Y quiero arrancar por mencionar el tema de esta frase que seguramente muchos de ustedes han escuchado mencionar, que dice que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Eh, Resulta que a los datos les pasa lo mismo que el petróleo, y es que los datos de por sí no valen de mucho si están crudos. Los datos como el petróleo hay que extraerlos, hay que convertirlos en algo que se pueda consumir y en ese momento, solo en ese momento es cuando comienzan a cobrar un verdadero valor. Al petróleo le pasa lo mismo, hay que sacarlo, convertirlo en gasolina, en ACPM, en aceites, en lo que se necesite para poder extraer un verdadero valor de él. Entonces, eh, con eso dicho, lo que quiero un poco aterrizar es en el tamaño de los datos hoy en día, ¿no? Y es que estamos acostumbrados a hablar hoy en día ya, pues cada vez más de terabytes, ¿no? Pero hay unas medidas más grandes. Y sabemos que un tera son 1000 gigas, que una giga son 1000 megas. Y muy próximamente vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a hablar de petas, que obviamente pues son 1000 teras, de hexas, que son 1000 petas, de zetas, que son 1000 hexas, y de yotas, que son 1000 zetas. Y todo este contexto pues es para ponernos un poco más al día de qué tan grande es lo grande, ¿no? Entonces, esto es para ponerles un poco
en una dimensión, en un estado de conciencia de cuál es el tamaño de los datos que están creados o que se han creado actualmente. Hoy en día tenemos alrededor de ya casi unas 120 zettabytes existentes en el mundo, y esos zettabytes, o digamos que ese volumen de información, pues lo que está pasando es que aquí en la presentación pues hay un dato que es que el 57% de los datos se han creado en solo 3 años. Yo creo que este dato está ya un poco desactualizado porque esta es una cifra de Statista al corte del 2022, pero ya a este punto del 2023 ya hemos empezado a encontrar datos que hablan de que el 90% de los datos se han creado en los últimos 3 años. Donde, si ustedes se dan cuenta, en el 2019 solamente estábamos hablando de 41 zettabytes, y ya solamente pasar del 2019 al 2021 prácticamente que se duplicaron la cantidad de los datos que existen en el mundo. El tema aquí es a dónde van esos datos y qué se hace con esos datos, ¿no? Y esta pues es la que seguramente en alguna parte lo han visto, de qué pasa con los datos en un minuto en Internet. Y este es un estudio que viene realizando Domo, que es un fabricante de tecnología para todo lo que tiene que ver con el análisis de datos. Y viene fabricando este estudio hace unos 3 años, 4 años. Este es el del año pasado, todavía no tenemos el de este año, pero en el del año pasado pues ya sabíamos que en un minuto en Internet estábamos hablando de cerca de 240.000 fotos que se compartían en un minuto, de cerca de 65.000 fotos que se compartían en Instagram, de cerca de 575.000 tweets. Y poder no entrar un poco más en detalle, pero digamos el volumen de datos que se genera en un minuto en Internet es drástico. Ahora, eso genera un problema, y es cuál es la capacidad que tenemos nosotros a nivel corporativo de, de analizar y de procesar esos datos, y cuál es la velocidad a la que crecen esos datos. Y cuando nos ponemos a hacer ese análisis, encontramos que el volumen de los datos crece de manera exponencial, pero la capacidad que nosotros tenemos de procesarlos pues solamente crece de manera lineal, lo cual implica que se abre un gap entre la capacidad y la cantidad, y ese gap pues va siendo cada vez más y más y más grande. Entonces, la única forma de cerrar ese gap, pues en realidad hay dos formas. Una es con personas y la otra es con tecnología. Con personas, pues es prácticamente un modelo insostenible porque estamos hablando de casi que tener que contratar 50 personas todos los meses para procesar la cantidad de datos que se están generando, lo cual pues es claramente insostenible. Eso nos deja entonces en el camino llamado tecnología, y aquí es donde cobra relevancia este dato que traigo acá, y es que el 68% de los datos pues no se usan hoy en día. Esto también es un estudio realizado por McKinsey que demuestra que el fruto de ese gap es muy grande, de ese gap del que hablaba es muy grande, y estamos hablando de que 68% de esos datos pues hoy en día definitivamente no se usan. Entonces, tenemos unas reservas, si seguimos haciendo con la analogía con el tema del petróleo, pues tenemos unas reservas de datos que hoy en día no hemos explotado y que podemos empezar a utilizar de alguna manera. Así que aquí hay un cambio de paradigma, y el cambio o este cambio de paradigma consiste en eh, pasar de quien tiene los datos tiene el poder a quien tiene la información tiene el poder. El punto aquí es que pasar de datos a información requiere pues de un camino muy, muy rocoso, pues que se conoce como la analítica.
Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo podemos implementar un proyecto en el cual aprovechemos el poder de los datos que se tienen, el poder de los datos que existen, para cerrar un poco más esa brecha y extraer pues ese valor de los datos, ¿vale? Entonces, aquí quiero conectar con el siguiente tema y es que a pesar de que existe actualmente ese gap del 65% de datos que no se usan, eh, hay una estadística que también, fruto de un informe de estatista, se tiene, y es que el 56% de las compañías hoy ya están usando analítica para poder mejorar sus procesos de innovación. Hoy ya hay muchos casos de uso, hay muchos casos de negocio que en las compañías grandes, incluso no tan grandes, están comenzando a correr, basados en modelos de analítica que en algún momento se diseñaron para poder suplir estas necesidades. Em, y pues obviamente todo esto va a depender un poco del nivel de madurez que cada una de las empresas. Entonces aquí traigo un gráfico que nos muestra un panorama de hoy en día en que estamos. Y esto pues esto es muy local, esto es eh, mercado colombiano, por decirlo así. Y en este panorama pues tenemos cuatro niveles de evolución o cuatro niveles de madurez. Un primer nivel, que es donde yo considero que se encuentra la mayoría de las compañías en el mercado colombiano, que es un nivel en el que los datos apenas se están preparando, donde se tienen múltiples fuentes de datos, en donde no existe todavía un repositorio que pueda integrar, que pueda centralizar esos datos y a partir del cual se pueda empezar a hacer cierto tratamiento, cierta limpieza, aplicar este tipo de reglas de negocio, etcétera. Entonces ahí están empezando a trabajar hoy en día mucha compañía en lo que es preparación de datos en repositorios. Entonces aquí es donde este término del DDH, que significa Data Warehouse o bodega de datos, empieza a cobrar mucha relevancia y es eh, el lugar en donde esos datos se integran y se almacenan. Lo segundo es, o el segundo nivel de madurez es cuando ya esos datos están preparados, ya se encuentran limpios, ya tienen calidad, ya son un poco más confiables. Entonces ya a partir de eso empezamos a responder preguntas de negocio. Y aquí es donde aparece el famoso Business Intelligence. Eh, digamos que hay otra buena parte de las compañías que están incursionando incluso en el mundo del Business Intelligence, pero otras que ya tienen este frente un poco más evolucionado. Entonces ya estamos hablando de tableros de control, herramientas de visualización de datos, modelos de datos que hacen una descripción, que permiten entender el comportamiento histórico del negocio, que permiten entender la evolución en variaciones del negocio, analizar indicadores, analizar umbrales, generar alertas, automatizar toda la parte de reportería. En general, todo lo que permita medir el comportamiento de negocio desde un punto del tiempo hacia atrás. Y ahí es donde empezamos a hablar de analítica descriptiva. Y luego viene un siguiente nivel, que es el nivel en el que ya pasamos un poco de lo descriptivo y nos empezamos a enfocar en lo predictivo. Y eso quiere decir que nos anticipamos al futuro. Entonces, si nos anticipamos al futuro, o más bien para anticiparnos al futuro, comienzan a aparecer otro tipo de tecnologías muy de moda por estos días, como la inteligencia artificial y el machine learning. La realidad es que este tipo de tecnologías no nacieron este año, tampoco el año pasado. Este tipo de tecnologías tienen más de 10 años de existir. Lo que pasa es que hoy lo que se está viviendo es una democratización de esas tecnologías, una apuesta al servicio de este tipo de tecnologías hacia los usuarios que no tenemos conocimiento técnico profundo en este tipo de tecnologías. Entonces,
es cuando salen los chats GPT, es cuando sale ahora BART, y es cuando ya podemos usar estas tecnologías para aplicaciones un poco más cotidianas, ¿no? Por ejemplo, como generar una macro, consultar cierto tipo de información, incluso hasta generar letras de canciones, discursos, guiones y bueno. Hay una variedad bien grande de lo que tiene que ver con inteligencia artificial que hoy en día se está utilizando, pero en analítica hace años que ya la utilizamos para construir algoritmos que permitan entregar insights que a su vez permitan generar hipótesis. Vale, y luego viene el último nivel de madurez que creo que hay muy pocas compañías hoy en día, hoy por hoy en el mercado colombiano que se encuentran en este nivel, que son las compañías que se encargan de todo lo que tiene que ver con monetización de datos. Eh, toda la monetización de datos, pues obviamente tiene un sustento muy grande en lo que tiene que ver con conocer muy bien los datos y conocer muy bien los datos de los clientes, conocer muy bien los datos de los proveedores, del mercado, etcétera, etcétera. A partir de ese Perdón, conocimiento, ingeniero Julián, qué pena. ¿No ha pasado la diapositiva? Aún estamos en de Mactury. no, sí, 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 estoy ahí todavía. Ah, perfecto. Bueno, aquí tenemos también una pregunta del ingeniero José Armando Pérez. Ingeniero José Armando, bienvenido. Si gusta puede habilitar el micrófono, por favor. Aprovechando aquí la interrupción. Ahí lo estamos escuchando, ingeniero José Armando, bienvenido. Ingeniero José Armando, bienvenido, buenas tardes. ¿Nos copia ahí? Bueno, aquí nos formula la pregunta por el chat. ¿Cuál es la diferencia entre información y dato? La diferencia entre información y dato es que el dato como tal es un campo de datos crudo, es un número hexadecimal, puede ser una cadena de caracteres, puede ser eh, un código, eh, o puede ser un dato como tal, un nombre, un número, pero un dato sin ningún contexto y sin ninguna relación. Es un dato que normalmente arroja un sistema de información. Y luego, la diferencia entre eso e información es que la información ya es casi que presentar ese dato dentro de un contexto. Entonces, ya no solamente es un dato crudo como decir un código, sino la información es decir que ese código es una lata de atún, que es una libra de pan, o una libra de arroz o lo que sea. Y más allá de eso, luego decir que esa libra de arroz pues tiene un monto en ventas y luego poder decir que esa libra de arroz pues tiene un monto en ventas diferente para cada uno de los meses del año y luego poder decir que eh, en ciertos meses de años próximos pues se van a vender X cantidad de libras de arroz. Entonces eso les diría que es la diferencia entre un dato y una información. Muchas gracias, ingeniero Julián. Vale, yo no puedo mirar la pantalla de las preguntas, así que si hay preguntas, por favor, interrúmpanme sin problema, ¿vale? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Podemos continuar, por favor. Listo. Entonces, nada, antes de pasar a la siguiente, simplemente aquí mencionar que en el cuarto nivel de madurez de las compañías es donde aparecen los nuevos modelos de negocio. Es donde a partir de los datos se generan nuevos ingresos para la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde los datos cobran un valor mucho, mucho más grande. Donde yo soy capaz de vender información valiosa para alguien más. Entonces,
Ahí, aquí tengo un problemita, pero ya lo estoy corrigiendo. Ya. Hablemos de los casos de uso, o hablemos de las aplicaciones, con todo lo que tiene que ver con casos de negocio. Este tipo de analítica, o más bien la analítica, pues hoy en día eh, es usada a partir de todo lo que tiene que ver con estrategia de datos, o sobre la base de la estrategia de datos. eh, y luego, sobre esa base de la estrategia de datos, se construye toda una estrategia o todo un marco de gobierno de datos. Y una vez se tiene una estrategia bien definida, que lo que quiere decir es cómo voy a usar los datos para apalancar el desarrollo de mi negocio, pues construyo todo un modelo de gobierno de datos. ¿Qué quiere decir un modelo de gobierno de datos? Quiere decir que con un modelo de gobierno de datos voy a buscar la forma en la que solamente exista una versión de la verdad en mi compañía. Eso implica varias cosas, no me quiero extender en el tema de gobierno de datos. El gobierno de datos es una charla específica para hablar de esto que puede durar un día entero o más, pero básicamente el gobierno de datos tiene que buscar ejecutar acciones que permitan eliminar silos de información, determinar las reglas en las que todas las áreas de la compañía, todos los usuarios que generan y consumen datos se tienen que comportar, y todas las acciones que permitan determinar una única versión de la verdad. Y luego que uno tiene la estrategia definida, que tiene el gobierno definido, entonces empieza a levantar casos de uso que pueden ser aplicables hacia todo lo que tiene que ver con conocimiento del cliente, hacia todo lo que tiene que ver con posicionamiento de la marca, con cadena de abastecimiento, con ventas, con gestión humana, con experiencia del cliente y, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el control, detección y prevención de fraude, de problemas de seguridad y de riesgo. Aquí básicamente se pueden encontrar casos que van de lo que tiene que ver una visión 360 de mi cliente, para casos que van desde, por ejemplo, cómo anticiparme a, a una deserción, por ejemplo, de un estudiante, a una cosa que en telecomunicaciones llaman churn, que es cuando los clientes se pasan de un operador a otro. ¿Cómo anticiparme a que mi cliente, si yo soy un banco, a que mi cliente, pues un cliente que tiene todas las características de prepagar su crédito, lo cual es un claro mal negocio para los bancos, pues cómo anticiparme a eso y ofrecerle soluciones para que no prepague, sino se quede pues el plazo pactado inicialmente de ese crédito? ¿Cómo puedo ejercer métodos más eficientes para todo lo que tiene que ver con cadena de abastecimiento, por ejemplo, en todo lo que es supply chain? ¿Cómo poder ejecutar estrategias de venta cruzada o de upgrade de una manera más eficiente y eficaz? Y lo mismo a todos los niveles en gestión humana, ¿cómo puedo hacer para bajar, para disminuir la rotación de mi plantilla? ¿O cómo puedo mejorar la percepción de ser un gran lugar para trabajar? En CX, ¿cómo puedo hacer para mejorar la experiencia de mi cliente en esos primeros 100 días de relación? ¿Cómo puedo hacer para que cada interacción que tiene mi cliente por cualquiera de mis canales de atención pues sea la mejor o sea la menos rocosa? Y esta última que cada vez tiene mucho mayor presencia dentro de los casos de analítica, y es efectivamente cómo puedo detectar la presencia o comportamientos anómalos dentro de mis clientes, ¿no? Esto es, por supuesto, muy usado en el sector financiero, en el sector de las telecomunicaciones y en el sector de los servicios públicos. ¿Cómo detecto un fraude? Y no solamente cómo lo detecto, sino cómo lo puedo predecir, y una vez que lo tengo detectado, pues obviamente cómo puedo reaccionar a eso. Eh, lo mismo para todo lo que tiene que ver con riesgo. ¿Cómo puedo hacer para saber si le voy a prestar un capital a un cliente, pues qué tanto riesgo tengo de que me pague o de que no me pague?
Y todo eso hoy en día se puede hacer con analítica. Entonces, eh, aquí les quiero comenzar a hablar de los 7 pasos que a través del tiempo de trabajar con analítica, con proyectos de implementación de analítica, de procesamiento de datos y de solucionar muchos problemas a punta de analítica, para nosotros son como los 7 pasos claves a la hora de tener un proyecto de analítica exitoso. La idea es que el último paso, eh, el que es el paso séptimo, es el punto que vamos a ver en la sesión de mañana. Entonces, comencemos por el primer paso, que es definir el valor. Y este paso quizás es el más importante porque hemos logrado determinar con el pasar de los casos que hemos logrado desarrollar que el valor es lo que mantiene el entusiasmo y el entusiasmo es lo que mantiene el proyecto vivo. Entonces, ¿cuál es la importancia de definir el valor? Es importante porque eh, cuando a uno lo llama a una empresa para decirle que necesita solucionar un problema tan simple como, por ejemplo, que quiere vender más, eh, si no se tiene esto en cuenta, pues uno puede arrancar simplemente por empezar a buscar estrategias y prácticamente que como pollos sin cabeza, los de tecnología corriendo por un lado, los analistas por otro y los del negocio por otro. Pero lo que en realidad es importante aquí es empezar a definir para este caso, por ejemplo, qué es venta. Porque el problema es que uno muchas veces cuando le pregunta al vendedor qué es venta, el vendedor dice, no, pues venta es cuando un cliente me dice, compro y hago el booking del producto. Pero luego cuando uno le pregunta al de operaciones, el de operaciones dice, no, venta es cuando tengo un contrato firmado. Y luego cuando uno le pregunta al de finanzas, el de finanzas dice, no, venta es cuando facture el negocio. Pero luego el de contabilidad te va a decir, no, venta es cuando me pagaron el negocio. Entonces, todos esos conceptos dispersos a lo largo de todas las unidades del negocio hacen que no se tenga el valor, que no se tenga claro una definición de valor y al estar difuminada esa definición de valor entre las diferentes unidades del negocio, el entusiasmo con el proyecto se vaya perdiendo hasta el punto que fracasa. Entonces, paso uno, tenemos que definir claramente ese valor. Luego hay un tema que es muy importante también, que es tener una visión o una estrategia holística en lo que tiene que ver con los proyectos de analítica. Y es un poco de lo que hablaba al comienzo a la hora de pasar de datos a información, luego pasar de información a insights y luego pasar de insights a resultados. Y aquí quiero hacer antes de entrar más en materia en el punto 2, quiero hacer una pequeña aclaración. En analítica, uno lo que busca siempre es comprobar una hipótesis, ¿vale? Entonces, eh, lo que pasa antes de entrar en materia de comprobar una hipótesis es que uno tiene que generar una hipótesis. ¿Y cómo hace uno para generar una hipótesis? Con analítica. Y estos son los famosos insights. Un insight es una pista nada más. La analítica de por sí no es concluyente. Luego tiene uno que utilizar otro tipo de métodos para que los insights, producto de la analítica, se puedan corroborar. Entonces, insights son las hipótesis y luego con otros métodos uno tiene que comprobar esas hipótesis para poder obtener los resultados. Y ahí se completaría el ciclo de datos a información, de información a insights y de insights a resultados. Pero ¿qué es lo que pasa y cuál es la importancia de este punto? Y es que en cada uno de estos pasos eh, hay una serie de involucrados de diferente índole. Y lo que pasa es que uno de los errores más importantes que se cometen a la hora de implementar un proyecto de analítica es que eh, o se centran solamente en el usuario del negocio, que es la persona que tiene el dolor, que es la persona que quiere resolver una situación,
o se centran solamente en los datos que se tienen para, a partir de los datos que se tienen, poder generar algo de valor, o se centran solamente en tecnología. Creo que esta última es la peor de las prácticas y es centrarse solamente en tecnología. Entonces, este punto de lo que trata es de darle a entender que hay que comprender que un proyecto de analítica involucra eh, pasar de los datos a los resultados, pero que en el medio hay que contar con usuarios del negocio, hay que contar con usuarios analistas, hay que contar con usuarios técnicos, hay que contar con usuarios del área de tecnología, y tratar de orquestar todo esto en una sinfonía para que todos se encuentren alineados hacia el mismo objetivo. Luego, eh, metiéndome un poco con la gente de tecnología, pues viene el tercer punto, que es mantener un buen balance entre el negocio y la tecnología. Eh, Muchos de los proyectos que actualmente nosotros, por ejemplo, atendemos son donde pasa una de dos cosas. O hay una infraestructura tecnológica muy grande que en algún momento significó una inversión supremamente alta, y que no, la compañía no está encontrando un retorno de inversión adecuado, probablemente porque no existe o un objetivo claro del uso de estas plataformas o de estas infraestructuras, o no existen las personas con los skills indicados para poder hacer la explotación de las capacidades de estas infraestructuras, eh, o simplemente se tienen infraestructuras que están completamente desarticuladas entre sí. Y es muy típico que nosotros, por ejemplo, lleguemos a tratar de darle un sentido a esa infraestructura, a esas plataformas. Pero el problema es que cuando nosotros llegamos, y desafortunadamente cuando nos llaman, es porque ha pasado ya un tiempo desde que se hizo la inversión, desde que se hicieron las adquisiciones, y todavía no hay ningún resultado. Y la otra causa por la que nosotros actualmente llegamos a colaborar con varios de nuestros clientes es porque pasa todo lo contrario, porque hay una serie de requerimientos de negocio, hay una serie de dolores, incendios, le llamamos en el lenguaje coloquial, hay una serie de dolores en el negocio, de cosas que no se logran resolver porque no existe las capacidades de procesamiento de datos, porque no existen las capacidades humanas para hacer esos análisis, es decir, el equipo humano no tiene los skills necesarios para poder hacer esos análisis, porque no hay un gobierno de la información, porque no hay, en efecto, unas plataformas que sean capaces de integrar la información, de limpiarla, de procesarla, de modelarla. Eh, y ahí es donde nace este tercer punto, y es que es muy importante tener plataformas ideales y casos de uso que permitan explotar el beneficio de estas plataformas. Luego aparece este cuarto punto, que es comenzar por lo necesario, por hacer lo necesario y no lo posible. Y aquí lo que pasa es que en analítica todo es posible. Casi que cualquier caso o cualquier necesidad que se tenga a nivel corporativo hoy en día puede ser resuelta con analítica. Incluso hay cosas que no necesariamente tienen que ver con datos, que se pueden resolver con analítica, como por ejemplo temas de seguridad, de ciberseguridad, sabiendo que hay todo un ecosistema de tecnologías, appliances, infraestructuras destinadas para esto, pero hay muchas cosas que, por ejemplo, con analítica se podrían resolver en ciberseguridad. Eh, pero eso no significa que porque todo en la analítica es posible, pues debamos hacerlo. Entonces, hay tres enfoques que son los que están viendo ustedes actualmente, que son totalmente válidos. El enfoque de trabajemos primero en valor, o el enfoque de trabajemos primero en plataformas, en infraestructura, en tecnología como tal, o el enfoque de trabajemos primero en datos. Eh,
Y los tres enfoques son válidos, pero con los tres enfoques hay que tener cuidados diferentes. Porque si uno se enfoca primero en datos, pues esto significa que uno normalmente lo que empieza es a buscar con qué datos cuento, qué fuentes de información existen actualmente, dónde se encuentran esos datos, qué calidad tienen esos datos. Y a partir de ahí empieza uno como a mirar qué me pueden decir esos datos. Pero no estoy buscando una respuesta a una pregunta concreta del negocio. Entonces es un enfoque que si bien en algún punto puede ser válido, no es el enfoque que me va a dar eh, lo que llamamos victorias tempranas, no es el enfoque que me va a dejar mostrar un valor muy estratégico de una manera muy rápida. Y luego está otro enfoque que en lo personal es el que menos me gusta y es el enfoque de plataforma. Y es en donde empezamos a ver, bueno, tenemos esta infraestructura, tenemos estos fierros, tenemos este software para hacer minería de datos, tenemos este software para hacer visualización, este software para hacer procesamiento, tenemos una arquitectura de Big Data, tenemos una arquitectura eh, de procesamientos real time. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué datos le podemos empezar a meter a esta plataforma? ¿Y cómo podemos empezar a extraer retorno de inversión de esas plataformas? Eso es más difícil porque en realidad aquí no solamente no estamos respondiendo una pregunta del negocio puntual, sino que estamos arrancando a trabajar desde algo que no tenemos ni un inicio claro ni tampoco un fin. Y por último, está el enfoque de primero el valor, ¿no? Y este para mí es el enfoque adecuado porque en este enfoque se parte desde la pregunta que tiene el negocio. ¿Cuál puede ser una pregunta válida para el negocio? Por ejemplo, cuál es el crecimiento real que estoy teniendo actualmente a nivel corporativo, siendo que tengo un negocio en el cual estoy abriendo 300 tiendas de manera anual? Pero, ¿qué pasaría si abriera más tiendas el siguiente año? ¿Seguiría creciendo? ¿Decrecería? ¿O vendería lo mismo? Esa es una pregunta que se hizo un cliente de nosotros en el mundo real. Y esa es una pregunta que ameritó que empezáramos a hacer todo un caso de analítica para poderla responder. Entonces, a partir de una pregunta real de negocio, empezamos a ver qué datos se tenían y empezamos a ver que se tenían datos de los sistemas de facturación, de los puntos de pago de las tiendas, empezamos a ver que teníamos eh, cifras de coste de producción de cierto tipo de productos, cifras de coste de adquisición de cierto tipo de productos, teníamos cifras de área de superficies de ventas, de estrato socioeconómico de las tiendas donde se encontraban ubicadas, había datos socioeconómicos, había datos de clientes, etcétera. Y a partir de eso, lo que empezamos fue a cruzar toda esta información en modelos analíticos, por ahora en papel, y luego cuando tuvimos que ponernos manos a la obra, empezamos a diseñar una arquitectura tecnológica que fuera capaz de soportar el procesamiento de estos modelos y que nos pudiera entregar información prácticamente en tiempo real. Y una vez todo esto diseñado, se desplegó la arquitectura, se desplegaron los servicios, se empezaron a desarrollar los modelos, se empezaron a obtener los primeros resultados y una vez con esos resultados, pues comenzamos a diseñar tableros de control, monitores del negocio y empezamos a colocarlos en las manos de las personas que tenían que tomar decisiones con respecto al performance del negocio. El resultado de esto es que tuvimos un caso de éxito en menos de 2 meses, en donde fuimos muy eficientes en los recursos que utilizamos, no solamente a nivel de datos, porque obviamente hubieron datos que no necesitamos usar, sino también en los recursos que utilizamos a nivel tecnológico. Entonces es un enfoque mucho más válido en nuestro concepto y a partir del cual, o más bien, es un enfoque que debería considerarse cuando hay una pregunta de negocio puntual. Como quinto punto, nosotros creemos que también es muy importante para tener éxito en la implementación de los proyectos
manejar una mezcla entre los modelos de gerencia de proyectos tradicionales y los modelos de gerencia de proyectos ágiles o los modelos ágiles. Eh, digamos que hoy en día, o de dónde nace esta premisa, y es pues de escenarios en los que nos hemos encontrado con eh, muchas iniciativas corriendo al mismo tiempo, tratando de solucionar muchos problemas diferentes al mismo tiempo, con múltiples células de analítica conformadas por equipos interdisciplinarios eh, que no tienen una orquestación clara, que no tienen un objetivo en común claro, que no tienen una metodología de seguimiento clara de una manera transversal. Y lo que nosotros hemos logrado ver a través de los proyectos en los que hemos tenido que participar es que la implementación de una capa superior sobre, o más bien de la implementación de una capa superior de gerencia de proyectos tradicional sobre las células de desarrollo ágil han aportado un resultado mucho más satisfactorio en el sentido de que las células de desarrollo ágil sean capaces de tener eh, de ver el bosque y dejar de ver el árbol, ¿no? Como decimos en la forma coloquial también. Y cuando las células de desarrollo empiezan a ver que lo que están haciendo hace parte de un gran plan, muchas cosas empiezan a cambiar y a nivel de la gerencia del proyecto es mucho más fácil, o sea, se obtienen mucho mejores resultados en el mediano plazo que teniendo un enfoque 100% orientado hacia el agilismo, que al final de cuentas es lo que hoy pues todo el mundo quiere implementar. Eh, Así que aquí la clave es un mix entre agilismo y metodologías tradicionales. Y luego viene un punto que para nosotros es sumamente álgido y es educar algo que nosotros llamamos los traductores. Los traductores son esas personas, eh, son unos unicornios en realidad, son unos unicornios que son muy dispersos, tienen unas capacidades muy características, son muy extraños de encontrar, por lo cual es muy aconsejable empezar a educarlos y formarlos en casa. Y una vez los tengan formados, pues evidentemente hay que cuidarlos, hay que protegerlos, porque estos cuando se sienten un poquito valiosos, se van súper fácil y súper rápido y empiezan a brincar. Eh, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos traductores? Estos traductores también les dicen analistas de negocio, también les dicen, bueno, en inglés les dicen business analyst. Eh, en realidad hay varios nombres para estos personajes, pero en realidad el valor de estos personajes es que son las únicas personas que hacen parte del equipo, que son capaces de sentarse con los usuarios del negocio, que normalmente son usuarios de alto valor, como vicepresidentes o presidentes, entender cuál es el problema de negocio que se tiene que resolver y a partir de ahí girarse, sentarse con los técnicos, sentarse con los científicos de datos, sentarse con los estadistas, con los matemáticos, con los ingenieros de datos, con los arquitectos y trasladar esa necesidad que recogió el negocio, convertida en una solución y, y expresar con el equipo técnico lo que se requiere para poder cumplir o para poder cubrir con la necesidad del negocio. Entonces, estas personas tienen normalmente unos conocimientos técnicos, tienen sensibilidad de negocio, pero también tienen conocimiento funcional. Y aquí la clave es que se tenga claro que una persona de estas tiene que tener estas habilidades que están aquí. Tienen que tener habilidades en gerencia de proyectos, en gestión de datos, tienen que tener habilidades en analítica, habilidades en conocimiento del negocio, en afinidad por el diseño y en afinidad por el storytelling. Así que como se pueden dar cuenta, por esto nosotros creemos que son unicornios,
porque la verdad tener todas estas habilidades en una misma persona es bastante extraño y casi que para poderlas tener hay que formarlas. Eh, por lo cual también hay que desarrollar una capacidad para encontrar a las personas que tienen como el perfil para convertirse a mediano plazo en un traductor de estos, ¿no? Eh, es una persona que es curiosa, ¿no? Es una persona que tiene capacidad de aprender rápido, es una persona que le gusta ver, que normalmente le gusta ver cómo los resultados de su trabajo, eh, o sea, los quiere ver convertidos en algo tangible. No quiere ver que los resultados de su trabajo son tablas, son modelos de SQL, son modelos de datos, son o son algoritmos de regresión lineal, de regresión logística. No, ellos lo que quieren ver es cuántas unidades más se vendieron, cuál fue el ahorro que generó el modelo analítico para las unidades, cuál fue la rentabilidad que se incrementó pues, a partir de la implementación del modelo analítico y cuáles son los ajustes que en consecuencia se tienen que comenzar a hacer para seguir mejorando los resultados del proyecto. Eso es un traductor. Y para finalizar, los quiero dejar con un abrebocas de lo que veremos mañana, cómo se puede priorizar con inteligencia. Y ese es el séptimo paso de la implementación exitosa de un modelo analítico o de analítica en general en las organizaciones. Esto que ustedes están viendo ahí a la derecha de la pantalla es lo que yo le llamo la curva del entusiasmo. Eh, y es lo que pasa cuando hay un proyecto de analítica en las organizaciones. Y si ustedes se dan cuenta a la derecha, pues arrancamos en un punto en donde pues estamos como estamos, tenemos un problema, llamamos al consultor y ahí es donde aparece el siguiente punto y es cuando llega el consultor, entiende el problema y a priori pues ya más o menos un consultor con experiencia, con seniority en analítica, en datos, en gestión del ciclo de vida de los datos, eh, es capaz de detectar un problema y generar en una conversación inicial una solución. Y cuando el consultor genera una solución y les cuenta, sí, mira, lo que les está pasando es esto, ya nos ha pasado en otras partes y lo hemos solucionado así, así, y hemos obtenido este resultado, entonces el entusiasmo sube considerablemente. Pero luego, eh, aquí hay un problema y es que se contrata el consultor comienza a trabajar y, y no pasa nada, no hay resultados todavía, no hay entregables todavía, no hay nada tangible todavía, pero sí llega la primera factura. Entonces, cuando llega la primera factura del consultor, hay una caída drástica del entusiasmo. Y luego el problema es que llega la factura de la parte tecnológica, ¿no? Entonces llega la factura al proveedor de nube, llega la factura al proveedor del data center, del proveedor del software, y ahí vuelve y cae el entusiasmo. Y luego pasa algo más triste todavía, y es que el consultor presenta los primeros resultados. Y los primeros resultados siempre son la parte descriptiva. Entonces, cuando uno presenta la parte descriptiva, casi siempre es lo que ya sabe. Entonces es como, ah, sí, mira, cliente, no estás vendiendo más. Y ahí es cuando el cliente dice, pero pues para esto lo contraté, pues esto yo ya lo sabía sin contratarlo. Pero lo que pasa es que todo tiene que tener una parte descriptiva histórica muy sólida, poder empezar a generar hipótesis, a generar insights y a generar pues algo más de algoritmo, ¿no? Entonces, ya luego es donde viene efectivamente eso, que es donde se entrega el insight, donde se entrega la predicción y es donde el entusiasmo crece, aparece y se mantiene arriba. El tema aquí es cómo mantener el entusiasmo eh, a lo largo del ciclo de vida de la implementación del proyecto. Y como en las compañías no solamente hablamos de un proyecto normalmente, sino que en simultáneo hablamos de, de múltiples proyectos para cubrir múltiples necesidades en múltiples unidades del negocio, entonces se hace relevante
eh, adoptar una metodología en la que podamos comenzar a hacer lo que más valor genere a la organización y menos esfuerzo conlleve. Y por supuesto, por último, eh, pues hacer lo que más esfuerzo tenga y menos valor produzca si es que se hace. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. Mañana les voy a hablar de qué metodología se puede empezar a aplicar para poder hacer un levantamiento de iniciativas, de problemas que se pueden resolver con analítica dentro de la organización. Una vez se tiene ese listado de esa cantidad de iniciativas y se tiene ese inventario, digamos, levantado, cómo se pueden empezar a priorizar, cómo se pueden colocar en un mapa que me diga cuáles iniciativas abordo en una primera ola, en una segunda ola, o en un tercer grupo, en un cuarto grupo, y a partir de ahí, pues cómo mantener vivo el entusiasmo a lo largo de la implementación de modelos analíticos en la organización. Y por último, les voy a contar también mañana en esos roles que hoy en día la industria acá, cuáles son los roles que hoy en día más se contratan, por ende obviamente también incluso más rotan, más escasean, mejor se pagan, y unos factores clave finales para poder tener un proyecto saludable, un proyecto que sea escalable, sobre todo que es lo más importante, poder tener pequeñas victorias tempranas a través de modelos que puedan ser escalables y por supuesto sostenibles en el tiempo. Y, y bueno, también importante poder tener un espacio para que podamos resolver dudas acerca de casos que en la compañía donde trabajo solucionamos en el día a día. Así que me gustaría dejar estos últimos 5 minutos para que si hay alguna duda la podamos resolver antes de terminar. Perfecto, ingeniero Julián, muchas gracias. Y bueno, ya lo indicó el ingeniero. Podemos entonces levantar la manito o escribir en el chat las preguntas, comentarios, aportes. Bueno, aquí tenemos al ingeniero José Armando Pérez. Bienvenido, ingeniero José Armando. Tiene el Sí, micrófono habilitado. sí, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Así Perfecto, es. ingeniero. Sí, muchas gracias. Bueno, tengo dos preguntas. Primero que todo, muy buena presentación, ingeniero Julián. En la primera pregunta me quedé sin micrófono. Esto, y muy interesante, también generando con mucha expectativa el beneficio de uso de la analítica como un apalancamiento al negocio. Tengo dos preguntitas en esta parte. En analítica, al recabar ese inmensa océano de datos que podemos tomar de nuestra actual realidad, ¿cómo identificamos que un dato es señal o cómo identificamos que un dato es ruido? Esa es una primera pregunta. Pero, pero tú lo preguntas, es que como soy ingeniero electrónico, entonces estoy entendiendo la pregunta por el lado del análisis de señales. Pero sí, ¿estoy bien? ¿O la pregunta es en otro contexto? Sí, la pregunta es decir, ¿qué dato me sirve para la toma de decisiones y qué dato existe que yo Ah, ya, ya, recabe, existe y que definitivamente ese dato es una perturbación, es decir, me sesga la decisión? ya te entendí. Sí, me fui muy técnico. No, a ver, digamos que eh, esto va un poco parecido a lo del típico gráfico de la punta del iceberg. Eh, Porque me sirve mucho el ejemplo que di hace un rato de un cliente que es una cadena de supermercados muy grande y nos decía, yo por el proceso que tengo actualmente de los datos, soy capaz de decir
que estamos creciendo 35% más o menos todos los años en facturación. Y ese es un dato, digamos, es un hecho, como llamamos en analítica, ese es un dato fact. Eh, Sin embargo, ¿qué pasa cuando comienzo a explorar más allá? Cuando comienzo a profundizar más en la forma en la que estamos calculando ese dato y me doy cuenta que la forma como estamos calculando ese dato es básicamente ingresos del año pasado versus ingresos de este año. O sea, en analítica eso se llama year over year. Pero lo que pasa es que el dato de este año no solamente tiene las ventas de las tiendas que existían el año pasado, sino también las ventas de las tiendas que existían, que son nuevas de este año. Es decir, tiendas del año pasado más tiendas nuevas igual a, eh, a tiendas totales de este año. Entonces, cuando hacemos una desagregación de esto, nos empezamos a dar cuenta que no hay un crecimiento real debido a un crecimiento orgánico del negocio, sino que el crecimiento se debe a que se están abriendo más tiendas y por supuesto, pues cada que tú abres una tienda tienes más puntos de venta, le estás llegando a un mercado nuevo, hay clientes nuevos y hay un crecimiento, pues digamos, inminente en la venta. ¿Cómo hace uno para saber si un dato eh, si un dato es concluyente o un dato es ruido o está sesgado? Hay que partir del principio que mencionaba yo al comienzo, y es que la analítica no es concluyente. La analítica genera hipótesis y las hipótesis tienen porcentajes de precisión, algunos más bajos, algunos más altos, en función de qué cantidad de información yo esté analizando, cantidad de variables, historia histórico de la data, etcétera. Eh, Siempre partiendo de esa premisa, eh, lo que hay que tener en cuenta es que siempre los datos generados por la analítica tienen que ser comprobados. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería como ningún dato concluyente. El único dato concluyente es el que tengas después de correr una metodología de comprobación. Sí, como para mi entendimiento, eh, los datos concluyentes son aquellos que están por ponerlo así, como en control de proceso, en el límite, dentro del límite superior y el límite inferior. Ese sería un dato concluyente. Ese sería un dato con un porcentaje alto de, de, se me fue el término, un porcentaje alto de probabilidad. Esto va de probabilidades. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un modelo para predicción de fraude, eh, el, el resultado de mi modelo es un dato que te dice que el señor Juan Pérez está cometiendo fraude con 98% de probabilidad. Ahora, ¿qué tengo que hacer para llevar ese 98 al 100%? Que sería cuando tendría un dato concluyente, ir a donde el señor Juan Pérez, mirarle el contador del gas y revisar si le está haciendo gas o, o es que el señor se fue de la casa y la casa está desocupada. Sí. Y Por eso sería un ejemplo, método de comprobación de resultados. y si, por ejemplo, un análisis de riesgo y uno se pone a pensar, los constructores de las Torres Gemelas, en su análisis, dentro de su análisis de riesgo, contemplaron la posibilidad de que las torres fueran derrumbadas por dos aviones. O sea, esos cisnes negros, en analítica, ¿cómo se gestionan? Eso lo que pasa es que sí se contempla, o sea, eso se puede modelar, matemáticamente se puede modelar, estadísticamente se puede proyectar y analíticamente se puede asignar una probabilidad. Bueno, estadísticamente también se puede asignar una probabilidad.
Lo que pasa es que hay cosas que son despreciables, o sea, hay datos que son despreciables, es decir, la probabilidad de que el avión impactara las Torres Gemelas es una probabilidad del 0, y póngale por ahí unos 25 ceros más y un número cualquiera. Entonces, cuando uno tiene un número tan infinitamente pequeño, eh, es un número que se desprecia, porque pues uno no puede diseñar para ese tipo de cosas, porque sería insostenible las construcciones de, no solamente los edificios, sino en general. Cualquier construcción de cualquier solución sería inviable si uno tiene en cuenta datos despreciables. Bien, muy bien, muchas gracias. Y es una preguntita sobre la lámina del séptimo paso de priorizar con inteligencia. Eh, Cuando empieza el entusiasmo, ocurre cuando alguien cambia las reglas de cómo venía operando para empezar a obtener resultados. ¿Ese entendimiento es correcto? Mm, bueno, eso puede pasar, pero a ver, ¿esto de qué se trata? El problema de mantener el entusiasmo arriba, o más bien la importancia de mantener el entusiasmo arriba, es que eh, si el entusiasmo está arriba, los presupuestos fluyen. Los, las personas que participan en los proyectos cooperan. Los ingenieros logran desarrollar de manera eficiente. Cuando el entusiasmo cae, las personas dejan de cooperar. El que firma los cheques, el que tiene que contar los problemas del negocio, el que tiene que desarrollar, y ese es un problema. Entonces, aquí en este ejemplo el entusiasmo va bajando en la medida en que en que va pasando el tiempo y no se entrega nada y no se muestra el valor del proyecto, no se tangibilizan los resultados hacia el negocio. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno arranca un proyecto de analítica, tiene que destinar un presupuesto. Si tú destinas 100 millones a un presupuesto de analítica y pasan 8 meses y no ves nada de tus 100 millones, el entusiasmo cae, y si cae el entusiasmo, probablemente no haya más inversión, caiga el proyecto. Y desafortunadamente a veces los proyectos les quitan el presupuesto a punto de empezar a generar resultados. Entonces ese es el éxito del proyecto, y es que el entusiasmo se mantenga arriba hasta que se pueda mostrar el valor del proyecto. Muchísimas gracias, ingeniero Julián, muy amable. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la pregunta. Gracias, ingeniero José Armando, por su intervención. Y bueno, aquí tenemos un par de manitas levantadas también. El ingeniero Jason Enrique Marsella. Ingeniero Jason, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Ahí ya puede picar en el icono del micrófono. Ingeniero Jason Enrique Marsella. Bueno, mientras habilita aquí el micrófono, les recordamos que esta actividad continúa el día de mañana. Con el mismo enlace podemos ingresar. Con el enlace que hicimos hoy, el registro, con este mismo nos sirve para el día de mañana y continuar con este proceso. Ingeniero Jason. Bueno, al parecer no tiene habilitado el micrófono. Aquí nos dice, ¿cómo podemos aterrizar la analítica de datos al sector eléctrico? Bueno, está un poquito abierta la pregunta, sobre todo porque hay 2000 cosas que yo te podría decir que se pueden hacer en el sector eléctrico. Nosotros hemos hecho cosas para consumo eficiente, para facturación eficiente, cosas relacionadas con IoT, cosas relacionadas con prevención y control y detección de fraude, cosas relacionadas con facturación. En España tenemos un caso muy particular porque en España no pasa como acá, que solamente hay un proveedor de energía, sino pueden fácilmente haber 14 proveedores de energía diferentes, y, y uno como usuario puede pedir una cotización del servicio a una empresa de energía
y es un mercado masivo, entonces 30 millones de personas pidiendo cotizaciones a los 14 proveedores de energía, eso genera un volumen de trabajo interesante y eso con analítica se puede solucionar también para poder cotizar muy rápido. Eh, Proyecciones de consumo también para que las empresas logren saber las capacidades que tienen que comprar de manera anticipada. Eh, no sé, hay varias cosas de lo que les decía un poco de conocimiento del cliente, de riesgo también, hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces ahí habría que aterrizar un poco más hacia qué se quiere enfocar de todo esto que acaba de mencionar y sobre eso se podría empezar a construir un caso de uso o a tratar de responder una pregunta de negocio. Perfecto, ingeniero Julián, ingeniero Jason, gracias por su aporte. Y bueno, aquí tenemos una última pregunta, ingeniero Diego Andrés Landines. Pues, bienvenido, podemos habilitar su micrófono, por favor. Diego Andrés. Ya tiene habilitado el icono, ingeniero, del micrófono, por favor, habilitarlo. Bueno, no olviden, mañana nos estaremos conectando 3 de la tarde para continuar con este tema tan interesante. Bueno, el ingeniero Diego Andrés nos deja aquí la inquietud, ¿cómo saber qué metodología utilizar acorde a un tipo indiferente de negocio? Pero no sé si se refiere a la metodología de gestión del proyecto. Yo supongo que sí, o sea, entre tradicional y agile. Supongo que es por ese lado la pregunta. Si es por ese lado la pregunta, mm, a ver, o sea, lo ideal es un mix, como decía yo, pero a veces eh, se puede manejar una sola de las dos. Yo creo que el parámetro más importante aquí es a qué está acostumbrada la compañía a trabajar. Si la compañía está a la que, en la que vamos a hacer el proyecto es una compañía full agile, están muy familiarizados con el concepto de Scrum, muy familiarizados con el concepto de Product Owner, de maestro de ceremonia, de weeklies, de reviews, de historias de usuario, ese tipo de cosas. eh, Indiscutiblemente la mejor forma de desarrollar un proyecto allí es con una metodología ágil, porque si llevas una metodología tradicional a un equipo que está 100% familiarizado con Agile, pues va a ser muy friccionante, el entusiasmo va a estar por el piso todo el tiempo, va a haber mucha frustración en el proyecto todo el tiempo. Y si por el contrario el equipo es mucho más tradicional y llevas un enfoque Agile, básicamente que va a fracasar porque te vas a gastar la mitad del tiempo tratando de aprender a manejar el Agile y la otra mitad del tiempo tratando de gestionar el proyecto. Entonces va a ser también un poco caótico en la situación. Entonces, yo creo que hoy en día ese es como el parámetro más importante para nosotros porque luego, digamos, en lo que tiene que ver con entregables, hoy en día lo que tiene que ver con gestión de proyectos está muy enfocado hacia entregar valor rápido, hacia manejar los controles de cambios de una manera muy eficiente, hacia negociar el alcance todo el tiempo. O sea, hoy en día es como, yo sé que te pedí esto, pero ya no quiero eso, ahora quiero esto, entonces, ¿cómo podemos hacer para no cambiar el tiempo de entrega ni el valor del proyecto? Y bueno, uno como consultor siempre tiene que estar muy abierto a negociar los cambios de alcance. Entonces, creo que el parámetro hoy en día más importante es como la cultura de la compañía en donde vayamos a hacer el proyecto. Perfecto, ingeniero Julián. Excelente, excelente presentación y bueno, quedamos aquí con bastante expectativa para el día de mañana. Eh, Felicitarlo, ingeniero Julián, por de verdad excelente presentación. Invitarlos a todos los participantes a que se conecten, nos acompañen en la continuación de este tema tan importante. Y bueno, aquí tenemos
No, solo felicitaciones, que muchas gracias. Nos dicen que si podemos compartir la presentación, ingeniero Julián. Sí, claro que sí. Sí, sí, en un Sí, momento lo envío. perfecto, perfecto. Listo, con eso entonces damos por finalizada la actividad. Agradecerles nuevamente por su tiempo, por su espacio de este compartir conocimiento y mañana nos estaremos conectando. Ingeniero Julián, asistentes, excelente tarde. Muchas gracias. Buena tarde para todos.